qué es mejor, el fútbol o ¿Cómo fue la pregunta exactamente? ¿Cómo fue? ¿Qué prefieren o qué es mejor? ¿Qué dijiste? No, si a mí me dicen que el básquetbol, que el fútbol americano, que el béisbol y tal, ahí no hay ninguna duda, la palabra es prioridad, ¿verdad? Ahí sí. Pero en realidad no hay nada mejor que la palabra de Dios, hermanos. Y si la podemos acompañar de un par de patadas jugando fútbol, mejor todavía, ¿verdad? Así es la cosa, sí. Pero la prioridad es la palabra. Y creo que Dios nos dio un clima ideal para poder recogernos un poco y tratar de discernir, encontrar qué dice la Biblia de algunos temas en particular. Perdonen, no saludé. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Es lo primero que debemos haber hecho. Muchísimas gracias por sus palabras anoche. Dormí muy bien. Dormí bien, ¿verdad? El hermano Andrés fue un caballero. Nos dijo que si nos despertaba roncando, que lo despertáramos nosotros a él. No lo hicimos, pero pasamos bien. Yo, en determinar, ¿dónde está Andrés? Voy a hacer una llamada. Qué bueno, hoy sí digo lo que tenía que decir, ¿verdad? Hoy sí, me levanté, el hombre está un poco enfermo, ¿verdad? Sus bronquios no están bien y le agarró un acceso de tos en la madrugada y aproveché para hacerme unos tapones de oídos con papel higiénico, ¿verdad? Entonces, de ahí en adelante, tranquilo, todo estuvo bien. Sé que la mayoría de ustedes durmieron bien arrullados unos por otros también, así que vamos a tener energía para todo el día. Esta mañana, casi dándole un poco de continuidad al tema de anoche, yo quiero hablar de este tema de la integridad, para que vean que estaba preparado para otro campamento. Ahí estaba preparado para Jennings Park, pero aquí estamos y vamos a orar y luego vamos a ir a la escritura y a tratar de amarrar muchas de las cosas que dijimos anoche. Oramos y después vamos a los textos y a ver qué tiene Dios para nosotros. Padre, gracias. Esta mañana te bendecimos, te adoramos y reconocemos tu amor como una fuerza extraordinaria en tu corazón. Gracias por la esperanza viva. Gracias porque podemos tener confianza perfecta de que todo cuanto acontezca está completamente bajo tu control, Señor. Aún cuando nos equivocamos y pecamos contra ti, tienes la capacidad, Señor, completa de hacer que todo rinda buen fruto al final. Queremos pedir esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene a todos y clamamos para que pueda instruirnos con libertad, enseñarnos, tocar nuestro corazón y entonces volver a decir que tú estuviste con nosotros y que nosotros te escuchamos, Señor. Transforma nuestros corazones, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestra manera de ver las cosas y enséñanos, Señor, a ser obedientes en lo que tú esperas de nosotros, tus hijos, Señor. Gracias y en el nombre de Jesús nos quedamos en tus manos. Amén, Señor. Amén. Esta mañana, pues rápidamente, hombres de integridad, no sabía que íbamos a tener el canto, ¿verdad? El canto de Promise Keepers, ¿verdad? Que es extraordinario. En mi anterior iglesia, desde el año 1999, entramos de lleno a una actividad con hombres, hermanos, y la primera actividad que tuvimos fueron unos 40 hombres nada más, ¿verdad? Y estuvimos en un pequeño hotel en San Salvador. Después de la primera vez y que hablamos algunos de los temas que este material incluía, el siguiente encuentro lo tuvimos en un hotel, hermanos, y fueron 300 hombres, ¿verdad? Y los mejores voceros para poder hacer que estas oportunidades de que la vida sea transformada se lleve a cabo bien, somos nosotros. Ustedes les cuentan el otro año a sus hermanos en Cristo, a sus amigos, ¿verdad? Y traiga personas no creyentes, no se preocupe también, ¿verdad? De hecho, debemos acostumbrarnos a ello y van a disfrutar también de estas cosas. Entonces, uno de los temas que hablamos primero en esa ocasión fue la integridad. Esta palabra no es como muy fuerte en el entorno centroamericano, particularmente en El Salvador. Hay palabras como integridad y lealtad que a lo mejor en los últimos años y por influencia de la iglesia evangélica han venido cobrando relevancia, pero antes de eso no
no sé, no es una palabra que yo manejé en mi juventud. No quiero decir si era íntegro o no era íntegro, lo más seguro es que no lo era, pero no era una cosa tan determinante para la vida. Quizás uno usaba otras palabras, los papás le enseñaban a uno a hacer, había una frase muy común, no sé si en México o en otros lugares, a propósito, paréntesis, ¿verdad? En El Salvador, cuando hacemos algo pomposo, quiere decir que hay mucha comida y una gran fiesta, y la palabra pompa en El Salvador significa que hay lujo de todo o abundancia de todo. Así que por favor, hermanos mexicanos, mis disculpas, ¿verdad? Pero anoche le vi a uno una cara bien sonriente cuando dije, y la novia bien pomposa, ¿verdad? Y ustedes quieren a saber, ¿verdad? Y la muchacha realmente no tenía nada que ver con eso, pero esto quise decir, ¿verdad? Me sucede frecuentemente estas cosas, ¿verdad? Y aún en nuestro propio país hay regiones que, por ejemplo, ¿qué es chino en México? ¿Qué es chino? Colocho. Colocho. En Colocho es Colocho, ¿verdad? Todo el mundo sabe que Colocho es Colocho, pero chino en El Salvador tiene dos connotaciones. Los chinos que vienen de China, y también en una región pegado a Honduras, precisamente les dicen a los niños. Entonces estamos abriendo una obra ahí en este lugar, y de repente oía una mamá que le dijo a su niña, China contagiosa. Y que esto jamás lo había oído yo en mis 35 años de vida, ¿verdad? Y en el Evangelio, por supuesto. Y dije, ¿qué es esto? Y le pregunto a la señora, China contagiosa quiere decir, niña, deja de molestar. Nada que ver. Así que ya me perdonarán si uso alguna palabra que les llame la atención. Yo sé que no les va a ofender, les va a dar un poco de risa, pero de todas maneras ahí vamos, ¿verdad? Abra su Biblia, por favor, en el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 10 es un solo texto, ¿verdad? Aunque hay muchísimos textos de esto, pero en Proverbios capítulo 10 y en el versículo 9 encontramos esta frase. Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La Nueva Versión Internacional dice, quien se conduce con integridad anda seguro. A mí me encantó este texto, hermanos, porque la carencia de integridad, una de las cosas que produce es un tremendo estrés. Cuando alguien sabe, o cuando nosotros sabemos que no estamos siendo absolutamente íntegros en áreas de la vida en particular, siempre estamos temiendo que se nos descubra la carencia de integridad. Y este tema de la integridad, vamos a la siguiente lámina, hijo, vamos, si quieres darle a toda, porque veo que algunos están tratando de tomar notas, ¿verdad? Este tema de la integridad tampoco es nuevo. Blas Pascal, un filósofo y otras cosas más en el siglo XVII o XVIII, dijo, no espero encontrar más de 3 hombres verdaderamente honestos en un siglo. Era pesimista, ¿verdad? Este hombre, por supuesto, está diciendo, no hay personas completamente íntegras y lo más que puedo encontrar son 3. Dice, híjole, ¿verdad? No sé si él está siendo exagerado o en qué sentido fue exagerado, porque es probable que no haya un solo hombre en un siglo que sea absolutamente íntegro. Si yo esta mañana dijera, por favor, pónganse de pie todos los hombres verdaderamente íntegros de esta congregación, creo que lo primero que debería hacer es ir y sentarme y quedarme sentado, porque siempre hay áreas de nuestra vida que luchan contra esto. Se comprobó un instituto de una investigación que hicieron, se comprobó que el 97% de las personas, particularmente los hombres, mienten. Aún así sean mentiras muy pequeñas, y esto hace que la integridad ya quede manchada, deja de ser de alguna manera. La ética hipócrita, anoche hablé un poco de esto, no me voy a detener, pero también estamos viviendo en tiempos en donde todo es relativo. Depende, ¿verdad? Si no le hace daño a las demás personas, yo puedo tener mi particular estilo de vivir siempre y cuando no le afecte a los demás, ¿verdad? O si la cultura donde yo me muevo tiene como costumbre alguna cuestión,
Entonces, no importa tanto que diga la Biblia, porque de todas maneras hemos aprendido culturalmente que no hay absolutos, que todo es relativo, que depende a dónde uno se está moviendo, entonces así va a reaccionar. Eso se llama ética situacional, es decir, uno tiene una ética para cada circunstancia o una manera de comportarse que no es la misma siempre. Y por supuesto que esto va a afectar la integridad y la conducta y el sentir y el corazón. Y hay otro problema que para mí todavía es un poco más grande, porque no solamente que el mundo a mí me diga que todo es relativo, yo le puedo discutir al mundo. ¿Saben cuándo es el problema? Ojalá que en Estados Unidos no se dé esto, pero hay un movimiento religioso, yo diría evangélico, de una nueva religiosidad. Esto no lo van a ver en la pantalla, pero es un movimiento donde la tolerancia al interior de las iglesias es tal que la gente aprende a vivir bajo una serie de esquemas que definitivamente, por lo menos yo aprendí que eran pecado. En El Salvador, y algunos de los que están aquí quizás identificarán el tema, ¿verdad? Yo hace tiempo dejé de ser crítico a esto, quizás porque no tengo autoridad moral absoluta para criticarle. Hay un pastor que tiene la iglesia bautista más grande de El Salvador, la más grande, ¿verdad? Estamos hablando de 60,000 miembros más o menos. Sus instalaciones no son, es decir, es una nave impresionante, pero lo que pasa es que los cultos comienzan a las 6 de la mañana y terminan a las 8 de la noche, todo el día, ¿verdad? Excepto al mediodía, pero de ahí está, ¿verdad? Y el pastor es un hombre carismático. Cuando digo carismático no quiero decir que va por los dones espirituales, más bien quiero decir que es alegre, usa un lenguaje muy popular, muy del pueblo, ¿verdad? Y de hecho él usa palabras groseras en el púlpito, pero la gente se ríe, se carcajea, ¿verdad? Y la gente está contenta porque a las suegras les llama tarántulas y no copie, eso no lo escriba, ¿verdad? Eso por favor que quede así como ilustración. El hecho es que el hombre lleva 3 matrimonios y sigue siendo el pastor principal de la iglesia. Y su primera esposa, que era una dama, una señora, tuvo que dejarle por sus correrías detrás de otras personas. Se casó la segunda vez y hasta los medios estuvieron ahí porque él golpeó a su mujer y llegó la prensa y la televisión, le quitaron a su hijo, luego él por una cantidad grande de dinero. Pero una cosa es un escándalo. Pero sigue siendo el pastor de la iglesia bautista más grande de El Salvador. O quizá otro hombre también en mi país, ¿verdad? La segunda iglesia, aunque ellos dicen que son la primera, quizás esta es la primera iglesia bautista más grande. La otra iglesia es una iglesia pentecostal, andan entre 80 y 100,000 miembros, ¿verdad? Para que tenga una idea. Uno de sus pastores, el anterior, simplemente estableció una relación afectiva y hasta ahí selló, ¿verdad? Después de eso ni estuve en el cuarto, ni fui su petate, como decimos allá, pero se dice que él tenía una relación inadecuada con su secretaria, se fue con ella, se fue de la iglesia sufrió mucho, y de los 100,000 que tiene, 80,000 miembros que tenía, 10,000 fueron con él para fundar otra iglesia. Eso es una división. Eso es una división, y no les importó que el hombre hubiera caído en adulterio, pero un gran predicador, un hombre de carisma, y este sí era carismático. Y uno dice, bueno, y entonces la integridad, ¿a dónde está? Pero no hablemos mal de los hermanos, porque no están aquí para defenderse de mí, ¿verdad? Y a lo mejor tendría yo tejado de vidrio, no lo sé. Pero hablemos de nosotros, hermanos. Hablemos de los hogares nuestros, en donde más o menos tiene que ver con lo de anoche. Anoche era más el tema de quién soy en realidad. Ahora tiene que ver es cuál es mi conducta en realidad, lo que mi carácter inspira, la conducta que me mueve. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que los hogares están sufriendo porque hay una carencia de integridad. Y esto tiene que ver con los niños, tiene que ver con esposa, tiene que ver con nosotros los varones, y la integridad ha dejado de ser importante. Y el problema es que religiosamente se establecen teologías permisivas. Ya usted no puede confrontar a alguien que tiene un pecado moral. Aquí en los Estados Unidos ustedes están más complicados que nosotros en Centroamérica. Yo no tengo problema si llega una persona homosexual, ¿verdad? O una mujer lesbiana
yo no voy a cerrar las puertas de la iglesia, tiene que oír el evangelio, tiene que ser amada o amado el hombre todo lo que usted quiera, pero jamás lo pondría en un puesto de liderazgo. Si ustedes hacen algo así aquí, es muy probable que ese hombre o esa mujer vayan y le pongan a ustedes una demanda diciéndole que están discriminando. Ahora, El Salvador se conduce hacia allí también. Y entonces todos estos principios de integridad van a quedar ahí, porque se tiene que absorber esta ética religiosa y usted sabe, aquí en California hay iglesias especiales para cada tipo de pecaminosidad. Cada tipo de pecaminosidad. Entonces hay una teología permisiva que es inconsecuente, que está basada principalmente en vive y deja vivir, ¿verdad? Son principios posmodernos en donde si tu conducta no le hace daño a las demás personas, nadie tiene por qué decirte nada, pero la integridad dejó de tener patrones. Y por ahí vamos a entrar en este asunto, ¿verdad? Porque, a ver si le das a la siguiente lámina, es un valor ciertamente en decadencia y nosotros tenemos problemas con los patrones. Y por ejemplo, ¿cuánto necesita usted o yo, cuánto necesito robar para que se cumpla no robarás? ¿Cuánto necesito? ¿Un centavo? ¿Menos de un centavo? Para que se cumpla el no robarás. ¿Se dan cuenta? Entonces nuestros patrones dicen, pues no es nada, ¿verdad? Apenas agarró $1,000, ¿verdad? Y en el gobierno se mueven millones de dólares. Le arrancó un pelo al lobo, ¿verdad? Eso no es nada, una raya más al tigre. Pero ¿cuánto necesitamos robar para ser ladrones? ¿Cuánto? Piénselo bien. Y luego lo otro que decimos, robar, ¿verdad? Robar siempre tiene que ver con bienes, pero con bienes materiales. Pero de repente le robamos la paz a nuestra familia, le robamos el amor, le robamos nuestra presencia, le robamos la tranquilidad. Y nosotros pasamos como si fuésemos hombres íntegros, pero le hemos robado la oportunidad de tener un hogar verdaderamente estable y amoroso y no nos sentimos ladrones. Entonces es un asunto de ¿cuánto o qué intensamente puedo hacer? ¿Cuánto tiempo se necesita mantener la mirada en una mujer para no caer en el ya adulteró con ella en su corazón? Cualquiera pues que mira a una mujer para codiciarla, ¿cuánto tiempo es? Me acuerdo que estábamos en la consejería prematrimonial una vez, hermanos, y siempre surgen estas preguntas. La consejería prematrimonial la hacemos en grupos, son 6, 8, 10 parejas que están ahí preparándose 15 semanas más o menos antes de casarse, y tenemos charlas y es bien bonito el ambiente, pero siempre surgen preguntas como, pastor, ¿y qué nos dice de las caricias? ¿Hasta dónde podemos acariciarnos? Y yo siempre les digo, ¿qué querés? Que te ponga una medida, que de 1/4 del cuello abajo no, y que 1/4 arriba de la rodilla tampoco. Porque la gente está buscando patrones, ¿verdad? Pero a lo mejor le está tocando el dedo pequeño de la mano y su mente está corriendo a saber por todos los senderos de la muchachita o del muchachito también, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo se necesita mantener la mirada para codiciar? Entonces uno dice, Señor, esto es más alto de lo que yo imaginaba, o qué tipo de mentira es tan piadosa que nos va a librar de no se mientan los unos a los otros. Y aprendemos a mentir y le ponemos color a las mentiras, ¿verdad? Y la integridad, es que mire, hermano, usted está muy exagerado, está muy extremo, está, ¿verdad? La cosa es que la mentira tiene que ser, si le va a afectar a la vida a alguien, entonces mejor no mentir. Pero si son de esas mentiras con ¿por qué llegaste tarde? Había mucho tráfico, ¿verdad? Pero en la cama, porque no se alcanzó a levantar, había tráfico de colcha, de toalla, de lo que usted quiera. Pero si se da cuenta, comenzamos a vivir de tal manera que nos vamos como haciendo una costra alrededor nuestro. La otra pregunta era esta, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que ser piadosa una mentira para que no sea mentiroso? ¿Cuánto? Este hombre, John Ruskin, dijo, la esencia de la mentira está en el engaño, no en las palabras que se dicen.